A ver, pensemos en esto. Por un lado, las vacunas salvan millones de vidas, es un hecho, pero por otro, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la duda sobre ellas es una de las mayores amenazas para la salud mundial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado a esta paradoja tan enorme? Pues vamos a intentar entenderlo. Fijaos en este número, entre 2 y 3 millones. Y no es una cifra abstracta, ¿eh? Es la cantidad de muertes que se evitan cada año, gracias a las vacunas. Estamos hablando de padres, de hijos, de abuelos, que siguen aquí con sus familias gracias a uno de los avances médicos más importantes de la historia. Y a pesar de eso, a pesar de esa cifra tan increíble, llega el 2019 y la propia Organización Mundial de la Salud dice, ojo, que la reticencia a la vacunación es una de las 10 mayores amenazas para la salud del planeta. Ahí está la paradoja, en toda su crudeza. Una contradicción que además no ha hecho más que crecer y crear una división social muy, muy profunda. Entonces la pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que algo que salva tantísimas vidas se haya convertido en un tema tan polémico? Para entenderlo de verdad, hay que irse para atrás, hay que buscar las raíces. Y lo que vamos a ver es que, curiosamente, el escepticismo es casi tan antiguo como las propias vacunas. Y aquí entramos en la historia de esta duda. Porque, a ver, mucha gente piensa que esto del movimiento antivacunas es cosa de Internet, de los últimos años, pero nada más lejos de la realidad. Las raíces son muchísimo más profundas. Mirad, ya en 1772 había objeciones religiosas. Se hablaba de que era una operación diabólica. 200 años después, en 1982, un programa de tele, DPT, La ruleta de las vacunas, desata el pánico sobre la vacuna de la tosferina. Y luego, claro, el famoso y fraudulento estudio de 1998 que vinculó falsamente la vacuna triple vírica con el autismo. O sea, el patrón es claro. El miedo siempre ha estado ahí, solo que va cambiando de canal. Y hoy ese canal son las redes sociales, que lo amplifican a una escala global nunca vista. He visto el contexto histórico, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a coger los argumentos principales, los que más se escuchan, y a ver qué hay detrás. ¿Qué es lo que preocupa de verdad a la gente que duda? Y sobre todo, ¿qué dice la ciencia sobre ello? El primero, y quizás el más típico, los ingredientes. Se oye mucho hablar de que las vacunas llevan sustancias peligrosas como aluminio, mercurio, formaldehído, y es normal, ¿eh? Son nombres que asustan, que suenan a químico peligroso, y es totalmente comprensible que generen dudas. Pero aquí la clave es la perspectiva, la dosis. Si miramos los datos, vemos que la cantidad de aluminio a la que nos exponemos comiendo y bebiendo cada día es, muchísimo mayor que la que hay en una vacuna. Y lo mismo pasa con el mercurio que puede tener una lata de atún, o el formaldehído que, de forma natural, hay en una manzana. Sí, en una manzana. Al final todo se reduce a la cantidad, y en las vacunas las cantidades son ínfimas. Vamos con el segundo argumento, la sobrecarga del sistema inmunitario. La idea es que son demasiadas vacunas, todas juntas, para un cuerpo tan pequeño como el de un niño. El miedo es ese, ¿no? Si no será demasiado y demasiado pronto. Pero, de nuevo, miremos lo que pasa en la realidad. El sistema inmunitario de un bebé está diseñado para una batalla constante. Cada día se enfrenta a miles de antígenos, que son, digamos, los invasores que activan las defensas solo por respirar, comer o tocar cosas. Al lado de eso, la cantidad de antígenos de todas las vacunas del calendario infantil juntas es una nimiedad. Es más, las vacunas de hoy son mucho más limpias y tienen muchísimos menos antígenos que las que se ponían en los años 80, por ejemplo. Y el tercer gran argumento, este se escucha mucho, que la inmunidad natural, la que se consigue pasando la enfermedad, es mejor, es más fuerte que la de la vacuna. Es la defensa que te da la propia naturaleza, por así decirlo. Y es verdad que la inmunidad natural puede ser muy potente, pero ¿a qué precio? Conseguirla implica jugar a la ruleta rusa con la propia enfermedad. Si cogemos el sarampión, por ejemplo, el riesgo de morir por pasarlo es miles de veces mayor que el de tener una reacción grave a la vacuna. La vacuna, en esencia, te da los beneficios de la inmunidad sin tener que correr el riesgo mortal de la infección. Entonces, si los datos son tan claros, ¿por qué sigue habiendo tanta duda? ¿Por qué la gente desconfía? Pues porque aquí entramos en un terreno que ya no es tanto de ciencia, sino de psicología, de cómo funciona nuestra mente. El miedo es fundamental para sobrevivir, claro que sí. Nos alerta de los peligros. Pero, como dice el historiador Rafael Mandresi, cuando el miedo es excesivo, nos nubla el juicio, distorsiona cómo vemos el riesgo. Y pasa algo curioso. Se le tiene más miedo a un posible efecto secundario de la vacuna, por muy raro que sea, que a la propia enfermedad. ¿Por qué? Pues paradójicamente porque gracias a las vacunas ya casi no vemos esas enfermedades. Y este proceso es muy interesante. Primero nos bombardean con información. Una avalancha de datos, estudios, opiniones, titulares, muchos contradictorios. Segundo paso, es imposible digerir todo eso. Se vuelve súper difícil saber qué es verdad y qué es mentira.
Y el tercer paso, para algunas personas, es la rendición. El refugio más fácil es pensar, todo es mentira, nos están engañando. Y a partir de ahí, solo se confía en el círculo más cercano. Y esto nos lleva a algo clave, que señala el psicólogo Ricardo Trujillo. A veces la verdad es que el argumento da igual. Lo que importa es la creencia del grupo al que se pertenece. Creer o no creer en las vacunas se convierte en parte de la identidad de una persona, en una señal de pertenencia a una comunidad. Y claro, si alguien de fuera viene a cuestionar esa creencia con datos, no solo está atacando una idea, está atacando la propia identidad y al grupo. Y claro, aquí es donde una decisión que parece personal, muy individual, de repente deja de serlo, porque tiene un impacto tremendo en el resto de la sociedad. Hablamos, cómo no, de la inmunidad de grupo. Es un concepto súper importante. Imaginemos que es como un cortafuegos. Si hay suficientes personas vacunadas, el virus no puede propagarse, choca contra un muro. Y esto no solo protege a quienes están vacunados, sino que crea un escudo para los más débiles, los recién nacidos, la gente con cáncer, los inmunodeprimidos, gente que no puede vacunarse. Y esto no es teoría, ¿eh? Hay ejemplos reales y dramáticos. En el Reino Unido, en los años 70 y 80, por aquel miedo a la vacuna de la tosferina, las tasas de vacunación cayeron en picado. ¿El resultado? Brotes masivos de la enfermedad por todo el país que acabaron con la vida de varios niños. Una tragedia totalmente evitable. Así que todo esto desemboca en una pregunta final, que no es solo médica, sino también ética. La pregunta sobre la responsabilidad. Porque al final, vacunarse no es solo una elección personal, es una decisión que afecta directamente a la salud de los demás, de toda la comunidad. Y aquí choca un principio fundamental, el de la libertad individual, con otro igual de importante, la responsabilidad colectiva. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire, sobre todo en un mundo tan conectado como el nuestro. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde termina la libertad de uno y dónde empieza la responsabilidad de proteger a los demás? No hay una respuesta fácil, pero entender de dónde viene el miedo y qué nos dicen los datos es sin duda el primer paso para poder empezar a buscarla.